recording is on. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con pipián. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Pues qué monstruos son estos, mis compañeros y yo. Pues les damos la bienvenida este jueves, esta mañana de jueves, que pinta para que sea un día raro como toda la de toda la semana, que ha hecho mucho frío en la mañana y después un buen de calor. Y pues los saludo con mucho gusto, Julio, Roberto, Miriam, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Y pues precisamente empezando con estas festividades Día de Muertos, que aparte llevamos ya 2 o 3 semanas platicando de esta festividad para nosotros muy importante, pues qué monstruos son y aparte qué muertos están algunos de los proyectos que han emprendido algunos gobiernos desde hace bastante tiempo y también el gobierno federal actualmente asesinó a algunos como el nuevo aeropuerto, que si no mal recuerdan, hace 2 años pues le pusieron su ofrenda al nuevo aeropuerto y pues quedó en eso, ¿no? En ruinas y quedó muerto. Y pues hay algunos otros que mencionábamos sobre que el gobierno federal pues no ha emprendido, algunos los olvidaron cuando terminaron los sexenios, y pues quiero empezar por preguntarle precisamente a Miriam sobre estos proyectos. Miriam, algunos mencionábamos que era la escalera náutica en el Mar de Cortés, hablábamos también de Huatulco, pero ese no está muerto, más bien no lo han relanzado. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tal, Berenice? Muy buenos días a todos nuestros amigos de Vuelo a Tiempo. Bienvenidos a este Halloween digital. Es una cápsula más, pero también es un Halloween digital y nos gustaría darles el mensaje de que, bueno, pues también se pueden hacer este tipo de reuniones virtuales para evitar más contagios de COVID-19. Y pues contestando a tu pregunta, efectivamente, es que no solamente, o sea, tomando en cuenta 2020, definitivamente algo que va a estar muerto este año es la actividad turística. Hay que empezar por ahí. Esta semana se dieron a conocer nuevos datos bastante escandalosos. La Organización Mundial del Turismo dijo que se han perdido de enero a agosto 720,000 millones de dólares y 700 millones de turistas. Eso que nos dice ver que a nivel mundial, pues muchas empresas definitivamente van a morir este año o vienen ya sin, se suene a burla, pero prácticamente viene de ofrenda nueva, porque definitivamente esta situación del COVID-19 ha sido pues considerable para muchas empresas muy pequeñas. Entonces, esa es una. Y dos, pues yo creo que el gran muerto del sexenio es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, como bien mencionabas. Y justo en este mes, en octubre, se cumplía, o bueno, era la primera fecha que había puesto el anterior gobierno para entregar el aeropuerto nuevo. Entonces, hace unos días hubiéramos estado estrenándolo, pero pues no fue así. Ya conocemos, bueno, la decisión que tomó el gobierno actual de construir Santa Lucía, y entonces ese es solo uno de todos esos proyectos, pero si quieres más adelante hablamos de ellos. Sí, y sobre todo, ¿sabes? Porque, como bien mencionas, ahorita, pues, estos proyectos, pues, quién sabe si podrían haber seguido con todo este tema del COVID. Dicen por ahí que las cosas pasan por algo, pero, bueno, quisiera preguntarte, por ejemplo, Julio, pues, tu opinión respecto a estos proyectos que están inconclusos y que al final, quién sabe si se vayan a terminar. ¿Tú piensas que sí ya están muertos, ya fueron? Pues son varios los proyectos muertos que que les vamos a poner velitas, les vamos a poner ofrendas en los altares en los próximos días. Mencionaron por ahí la escalera náutica de Vicente Fox, pero es una larga historia. Yo el muerto que rescataría, bueno, no rescataría, sino que destacaría en este sexenio, pues es el Consejo de Promoción Turística, ¿no? Creo que es el mejor ejemplo del RIP, Rest in Peace, Descansa en Paz, el Consejo de Promoción Turística, al que muchos extrañan, muchos añoran, y pues ni modo, creo que ese es el muerto del turismo más emblemático, ¿no? Aparte de la actividad turística que pues sí prácticamente murió durante 2 meses, y pues parece que va a tardar todavía en renacer, ¿no? Está sobreviviendo,
ahí más o menos en cuanto a algunos temas de reactivación turística y de vuelos, pero sí creo que destacaría el Consejo de Promoción Turística como el proyecto muerto más definitivo y yo creo que de la industria turística. Sí, sobre todo por cómo lo mataron. Digo, al final fue bastante triste el final que tuvo, pero pues también hay otros proyectos, Roberto, que están ahí y que tú ponías sobre la mesa ya desde hace tiempo. Sobre todo habías mencionado Playa Espíritu. ¿Qué es, desde tu punto de vista, lo que hace o lo frena o qué está pasando? A lo mejor también, ¿qué podrías decir de Huatulco? ¿Por qué no ha habido ese relanzamiento que tanto han esperado, que tanto se necesita? Sí, pues yo creo que uno de los emblemáticos es, digamos, hablando de proyectos muertos, es Playa Espíritu, porque durante el gobierno de Calderón se lanzó como bombo y platillo, diciendo que iba a ser el nuevo Cancún, que iba a tener incluso 40,000 cuartos, o sea, se planteaba como un superproyecto. Se hizo toda una conferencia allá creo que sí, allá no recuerdo dónde estaba bien, en qué zona, bueno, pero en esa parte que es Playa Espíritu, se hizo toda esta conferencia y al final pues pasó digamos, la última parte del sexenio de Calderón, todo el sexenio de Peña Nieto y no se ha vendido ningún lote, o sea, creo que solo hay uno o dos hoteles y al final no se ha vendido ningún lote, no hay ningún desarrollo y al final eso es lo que damos también y recuerdo que Julio lo planteó, no solo es tener un proyecto muerto en Playa Espíritu, sino que casi vino bueno, puso moribundo a Fonatur, lo endeudó, o sea, lo endeudó tanto que aún sigue pagando ahorita esa deuda, sigue pagando los réditos cada año, entonces yo creo que ese es uno de los que más emblemáticos de la muerte. Y de Huatulco, pues, yo lo resumiría como que ese muerto está pestando. sí, porque incluso lo que decía Julio, o sea, cada año se le está dando lana en el sentido de, pues como mantenimiento, ¿no? Porque pues si lo dejas ahí, al final se echa a perder el terreno y todo, y al final yo creo que es inversión perdida, entonces, pues es como un círculo vicioso, ¿no? Mantener dinero en algo que al final no se está vendiendo, entonces ahí se habla, Julio lo compartió en una nota, que el presidente hablaba de una rifa de los lotes, el director general de Fonatura hablaba de vender el terreno, entonces hay muchas cosas. Y de Huatulco, pues pues sí, no están muertos, pero los que ya llevamos mucho tiempo en la fuente, yo que llevo como 10 años he escuchado como 2 o 3 relanzamientos de Huatulco y al final el destino está ahí, tiene crecimiento, pero al final no despunta como Cancún o como Los Cabos, ¿no? Yo creo que hay bastantes y más de los que podríamos hablar. Pero yo creo que, perdón, no, que te para el caso, por ejemplo, de Huatulco, ahora todavía va a tomar mucho más tiempo que ese destino se lance y tenemos en cuenta que el turismo pues se va a recuperar, si bien nos va como en unos 2-3 años, por lo menos el turismo doméstico a los niveles que teníamos en 2019, pues esperaríamos o tendríamos, más bien tardaríamos mucho en que regrese Huatulco. Entonces, sí, va a ser largo para ese caso. Y para el tema de Sinaloa, yo no lo considero realmente pues muerto. Más bien yo creo que en algún momento también hay que considerar que las tendencias de viaje están cambiando mucho, sobre todo pues después de esta pandemia. Es muy probable que se desarrollen otros polos turísticos, ya no estos grandes polos turísticos que conocemos ahora, que son muy masivos, y probablemente en ese nicho de mercado podría caber una oportunidad para este SIP que está ubicado en Escuinapa, Sinaloa. Entonces yo no lo daría del todo por perdido. Hay que recordar que pues ahí hay infraestructura de Fonatur, hay 2 hoteles que todavía, me parece que uno de ellos todavía no está totalmente construido, pero finalmente sí, o sea, lo importante aquí es que se quieran hacer las cosas y si en algún momento quieren realmente lanzar ese nuevo polo turístico, como se dijo en algún momento, un nuevo Cancún, podría hacerse porque se tiene la infraestructura, pero pues es cosa de que exista voluntad. O sea, ¿tú piensas que puede ser un nuevo Cancún, ese SIP? Es que yo no veo por qué no podría. No, Pues porque lleva como
lleva 7 años sin venderse nada. Pero llevas, o sea, 7 años sin venderse nada, o simplemente es que no le han metido como tanto interés para lanzarlo. Digo, porque una cosa es que lo lances y otra cosa es que hagas como todo el trabajo que hay detrás para promocionarlo y además para colocarlo. Sí, pero perdón, Miriam, pero lo que me estás diciendo es como si yo dijera, bueno, es que si mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta, ¿no? O sea, realmente piensas que en algún momento ese SIP puede ser el nuevo Cancún del país? sí lo pienso, no mañana, no en 3 años, En probablemente 50 años tal vez, cuando tus 10 nietos ya años, sigan pagando el Fobaproa. Bueno, no. 10 años. Bueno, yo considero que para mí ese proyecto como lo concibió Felipe Calderón está totalmente muerto. Pero ya lo mató, ya lo enterró y le hizo sus rosarios el gobierno de la 4T. O sea, Sí. sí, o sea, ya está cancelado. Ya Sí, no lo van a... el proyecto como lo entendimos en aquel 2008, Ah, no, sí. está muerto. O No, sea, sí. ya serán otras condiciones. Yo no creo que vaya a ser como el nuevo Cancún, más arriba de Cancún. Y si lo es, bueno, pues adelante, ¿no? Me callaré y pediré disculpas, ¿no? Pero yo creo que no. No en O este sea, en momento. Concepción se murió, pero le Sí, siguen claro, está dando muerto. recursos, ¿no? Que Sí, esa Y es es que como la diferencia. incluso, o sea, empezó con 40,000 cuartos, después tuvo una reingeniería y se bajó a 20,000 Ujú. cuartos para, digamos, hacerlo rentable, y pues ni con 20,000 cuartos se ha hecho rentable. Y, o sea, hay un hotel ya concluido y otro como ahí, o sea, no llega, o sea, solo es un hotel, no hay ninguna empresa que se haya acercado a comprar algún lote. O sea, en el sexenio de Peña, o sea, ni siquiera digamos que ya es algo de la 4T, ¿no? O sea, en el sexenio de Peña se siguió construyendo y no se hizo nada. En estos 2 años de Andrés Manuel no se ha venido nada. Y pues sí, yo a tu pregunta diría que sí, ya está más que muerto con esta administración. El Andrés Manuel ha dicho que lo quieren rifar. El director general de Fonatura ha dicho que es una de las opciones la rifa, o que si se acerca alguna persona interesada en comprar el terreno, pues que lo evaluarían para venderlo, y que si ellos ya quieren hacer el proyecto o quieren poner un estacionamiento, pues ya allá Y es ellos, ¿no? como la escalera náutica, tal y como fue concebida por el gobierno foxista, ya tampoco va a ser. O sea, el proyecto que se gestó por ahí de 2000, 2001, me parece, preveía más o menos como entre 25 y 30 escalas, ¿no? En el Mar de Cortés y en la parte del Pacífico, lo que es Baja California, y en la parte territorial de Sonora y de Sinaloa. Bueno, de esas, ¿cuántas escalas se han hecho? Pocas, no sé cuántas, Ujú. ese dato lo debo, pues, pero no, realmente, tal y como fue concebido la escalera náutica, está muerto completamente también ese proyecto. Y también en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como dice Roberto, así como casi enterró el proyecto de Escuinapa, de Playa Espíritu, prácticamente lo hizo con la escalera náutica, porque dijo que dejó de ser rentable ese proyecto, ¿no? Entonces estamos hablando de dos proyectos panistas que en algún momento no han dado resultados, que se quedaron en buenas intenciones, y pues ahí está, ¿no? Bueno, pues sí, adelante, mira. Perdón, que yo creo que también habría que ver que en este caso, por lo menos en este sexenio, Fonatura está muerto del lado de los SIPs, ¿no? Porque Fonatura está prácticamente a un 99.9% concentrado en la ejecución, construcción del Tren Maya. Entonces, como esta parte que le toca hacer en los centros integralmente planeados, siento que no se está haciendo mucho trabajo. Entonces, pues digamos que tampoco creo que vaya a tener algún avance significativo. Y hablando también del tema que Julio decía de que el CPTM pues es uno de los muertos de este sexenio, yo creo también que algo que ya está muerto, prácticamente muerto, y ya nada más le falta el último empujón, es la Secretaría de Turismo, porque prácticamente pues no ha tenido realmente resultados considerables. No tiene un presupuesto, ya lo platicamos en este mismo espacio, no tiene un presupuesto pues digno para realizar sus labores, y más en este momento por el que atraviesa el turismo, una de las industrias más afectadas, si no es que la más afectada a nivel global. Entonces está también ahí ya, digamos que
está apestando, como dirían mis compañeros. Yo difiero. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo es el más vivo que existe ahorita en el sector turístico. Pues dijimos que iba a ser la nueva secretaría, ¿no? Sí, está bien, la Secretaría, exactamente, está tan vivo que está a cargo del proyecto, el proyecto más importante de este sexenio, y aparte sigue con recursos para mantenimiento de los IPS de Cancún, de Puerto Vallarta, de Ixtapas y Guatanejo, hasta de, por ejemplo, a cada rato relanzado Huatulco, ¿no? Entonces yo creo que es el ente, el organismo turístico más vivo que está en estos momentos, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y yo creo que aquí, como bien menciona Miriam, el que ya está muerto y ya está pistando, pues es la Secretaría de Turismo, porque pues no les dieron, bueno, al menos en el presupuesto para el próximo año no les dieron ni las gracias. Bueno, sí les dieron poquito, pero pues definitivamente con eso no les va a alcanzar. Y pues pasando bueno, más bien ahondando en este tema, Miriam hablaba al principio sobre pues todos los efectos que ha tenido la pandemia de coronavirus, y que ahorita estamos, si no es que ya dentro de un rebrote a nivel mundial. Pues preguntarte, Miriam, precisamente si nos podrías decir cuáles son estos indicadores que nos hacen determinar que ya estamos, pues no quiero decir eso, ¿no? Pero estamos ya muy cerca de que el turismo de verdad ya esté muerto. Digo porque si llega una nueva ola, pues es muy probable que vuelvan a cerrar las fronteras. A lo mejor en algunos lados en Europa están tomando medidas que también están siendo complicadas de tomar en el término económico, pero ¿cuáles serían desde tu punto de vista este efecto que podríamos ver en México? No tienes tu micrófono. Perdón. La Organización Mundial del Turismo estima que hacia finales de año, pues la caída total de llegada de turistas va a ser de un 70% respecto de lo que se tenía el año pasado, que fueron más de 1.500 millones. Entonces es una cifra pues realmente considerable. Ahora, hay que tomar en cuenta pues todo lo que está pasando, como bien dices, en Europa. Ya Francia anunció nuevas medidas, nuevas restricciones, lo mismo Alemania, lo mismo España, lo mismo Reino Unido. Entonces, digo, en México todavía, y como lo hemos dicho siempre, no hemos ni siquiera salido como de la primera para entrar a la segunda. Yo creo que la economía, o bueno, en este caso, las autoridades están aguantando lo más posible para ya no cerrar la economía. De hecho, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, decía que ya no se va a cerrar la economía. Eso creo que es importante, lo que no significa que podemos actuar deliberadamente, o bueno, en este caso también los servicios turísticos, porque sí ha habido por ahí quejas importantes, sobre todo en puertos como Acapulco, etcétera, que siguen sin cumplir con las medidas. Entonces, si eso sucede, pues ellos mismos van a afectar su industria. No cantamos victoria, no sabemos qué pueda pasar. Sin embargo, pues sí, vemos que otra vez el mapa de México se colorea de color naranja. Muy probablemente el viernes podría la Ciudad de México regresar a color rojo. No lo sabemos, pero pues estamos afectaría definitivamente, y creo que lo sabemos. En el tema de restaurantes están operando a una capacidad muy baja, y si todavía lo restringen más, pues definitivamente va a ser el cierre de muchas empresas. O sea, definitivamente de 2020, no podría decir un número, pero sí por lo menos considero que un 30-40% de las empresas turísticas va a salir considerablemente afectadas o incluso muertas. Sobre este tema, Roberto, ¿tú ves que resista el sector turístico? ¿Crees que sí resista una nueva ola o un nuevo rebrote, y por ende a lo mejor posibles cierres de las economías y de los destinos? No, yo creo que no. O sea, de que va a resistir el sector, digamos, van a resistir los actores más fuertes, ¿no? O sea, las empresas más grandes, pero hay que recordar que en el turismo, no recuerdo bien la cifra, pero la mayoría son pymes. Entonces todas estas pymes yo creo que acabarían desapareciendo. Hace rato escuchaba en la tele que hablaban sobre esta cuestión del repunte del coronavirus, y si se volverían a cerrar, por ejemplo, los restaurantes, y entrevistaban a una mujer de un pequeño restaurante, y ella decía que si los vuelven a cerrar, para su empresa sería la muerte, ¿no? O sea, que no, ya no resistiría. Que ella, en su opinión, lo que pediría es que tal vez
hubiera otro tipo de medidas como en vez de que fuera el 30%, reducirlo al 20% de aforo, con horarios más acotados, pero que no cerrar, porque si cierran, al final, o sea, las empresas van a morir. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Si se da un repunte de coronavirus, empresas hoteleras, aerolíneas, turoperadores, muchos van a cerrar. Entonces, yo creo que, pues sí, lo mejor sería que no hubiera este repunte. No sé si al final vaya a pasar o no, pero creo que sí sería muy catastrófico para el sector. Volver a semáforo rojo, sí sería la tumba para muchos negocios. De hecho, la Canirac, la Cámara Restaurantera, mencionaba hace unos días que platiqué con el presidente de la Canirac, decía que al final del año, con un nuevo rebrote y un posible cierre, podrían morir alrededor de 300,000 restaurantes, lo que significaría el 50% del total de restaurantes que hay en México. Julio, sobre este tema también preguntarte, entonces, ¿cuál sería el actuar del gobierno en general sobre si no toma la decisión de cerrar otra vez negocios? ¿Cuál sería el actuar que tendría que hacer o cómo lo ves? Pues realmente el gobierno ya hizo su parte. En abril yo me acuerdo que el subsecretario López-Gatell llegó a decir que se preveía o pudiera haber un rebrote, un repunte del coronavirus, de los casos de coronavirus en octubre. Entonces, desde abril, el subsecretario, y en particular, si lo queremos ver de esta manera, el gobierno mexicano, ya estaba alertando de un posible repunte de coronavirus para estos meses, para estas fechas. Y no sé si tenía bolita mágica, yo creo que no. Me parece que ellos son los expertos, pero lo estamos viendo, ya estamos viendo un repunte. Y pues finalmente, si a López-Gatell no lo escucharon en abril, pues entonces estamos mal, ¿no? El problema ya no es el gobierno, el problema es alguien que no está queriendo escucharlo, porque ya se les había advertido de que para estas fechas ya iba a haber un repunte de casos de COVID, ¿no? Y pues si me haces la pregunta en ese sentido, pues yo creo que el gobierno ya hizo su parte, y quien no está haciendo su parte somos nosotros como ciudadanos, y aparte las empresas como que no están tomando en cuenta estas previsiones, ¿no? Oye, ¿y qué onda con los estímulos que tanto pidieron y jamás llegaron? ¿Crees que sean necesarios para esta segunda ola? Esas son otras de las propuestas y proyectos que están muertos, ¿no? Sí, definitivamente no se les va a dar absolutamente nada. Yo creo que va a seguir así la postura del gobierno mexicano, a menos de que vea una buena recaudación fiscal para este año. Quizás para el próximo pudiera haber alguna especie de condonación o de ampliación de pago de impuestos para las empresas, y ahí sí a lo mejor estaría escuchando las demandas de las empresas, ¿no? Pero mientras, yo creo que no. Este año, por lo menos, no. Fíjate que como dato, y con esto cierro esta ronda de preguntas, como dato, pues la jefa del SAT, Raquel Buenrostros, mencionaba el lunes precisamente que ha tenido una caída en el primer semestre del año del 0.6% la recaudación. Entonces yo veo difícil que pueda haber. Sin embargo, el día de ayer Alfonso Romo decía ante los industriales, ante la CONCAMIN, que pues precisamente para lanzar, para que haya esta inversión por parte de la iniciativa privada, pues es necesario, son necesarios estos incentivos. Sin embargo, creo que no los vemos tan claros. ¿O tú crees que cambie de parecer el presidente Andrés Manuel? No, realmente es como tirar, no sé, a los dados, ¿no? Y a ver qué te sale, ¿no? Estás buscando un 4 y a lo mejor te sale un 8, no lo sé. Pero definitivamente es una incertidumbre. ¿Qué haría con este gobierno? A mí me parece que está muy centrado en su objetivo. Los apoyos ya están dados a través de la banca comercial. Los préstamos para los hoteles a tasas que ya impusieron los propios bancos, la propia banca comercial. Y aparte los préstamos estos que llegó un momento que fueron muy debatidos, ¿no? Miriam nos habló un buen tema al respecto, de que no nos alcanzaba para ciertas empresas, ¿no? Entonces, yo creo que, como tú dices, no le veo yo por dónde si haya algún tipo de incentivo, como por lo menos no de los que hubo en Estados Unidos o hubo en otros países, ¿no? De los no lo habrá.
de los proyectos que están sobre la mesa en materia turística, ¿tú ves que puedan, pues con esta segunda ola de contagios o con este tema ya que se está complicando en términos de salud, crees que el gobierno decida echarse para atrás? ¿Es correcto que se echen o que no se echen para atrás? Miriam. Perdón, pensé que le estabas preguntando a Julio. No, a ti. Pues tan solo una de las que ya digamos que también estuvo muerta fue la tercera terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Sí. que justamente se ajustó por el tema del coronavirus y que bueno, pues ya no va a ser necesario tan pronto porque, bueno, ya no va a ser necesario ampliar a una 3 porque para cuando el tráfico de pasajeros vuelva a lo que se tenía en 2019, que ya eran más de 50 millones solo en esa terminal, pues ya se supone que ya va a estar construido el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces ahí sí definitivamente pues es algo que ya no vamos a ver porque definitivamente pues está muerto. Yo no creo que se pudiera cancelar una obra como el Tren Maya. Tal vez, no sé si algo sale mal en el camino, podrían hacer algunos ajustes en la ruta, pero definitivamente creo que el proyecto va. Y lo que sí podría haber en el camino sería pues que la Secretaría de Turismo, creo que lo hemos dicho varias veces, la Secretaría de Turismo pudiera unirse a otra Secretaría de Estado, como Economía o una cosa así. Entonces podría haber, se podría visualizar como la muerte de la Secretaría de Turismo si las cosas no salen bien. Esperemos que no, porque definitivamente pues es uno de los sectores más importantes económicamente hablando para México. Entonces, justo por ser un país tan dependiente del turismo, es uno de los más vulnerables en este momento de la pandemia, ¿no? Entonces yo esperaría que no. Y definitivamente lo que sí es que no solamente en el tema público, sino en el tema privado, yo también veo bastantes riesgos y empresas grandes que podrían morir, y una de ellas es Interjet. O sea, se ha estado resistiendo, lo hemos hablado aquí, pero definitivamente los problemas que ha enfrentado en las últimas semanas son graves. La capitalización de la empresa todavía no se da. Estos 150 millones de dólares que prometieron Cabal Peniche y su otro socio del Valle todavía no llegan a la empresa. Están primero negociando con el Servicio de Administración Tributaria todos estos adeudos que tienen. Entonces, a Interjet, para que vean, sí podría estar bastante en riesgo si esa capitalización no se da. Y definitivamente, pues otro caso es Aeroméxico, ¿no? Aeroméxico está teniendo bastante jaloneo con sus sindicatos de trabajadores y definitivamente si esta situación nuevamente va para atrás con un confinamiento tan fuerte a nivel mundial, porque estamos en un mundo tan globalizado. ¿Y por qué dirían, por qué afecta en todo caso a Aeroméxico? Pues en el caso de Aeroméxico, que el 51% de sus ingresos son provenientes del mercado internacional, pues el que existan cierres de fronteras, eso definitivamente afecta directo a la aerolínea. Y lo mismo a Interjet en el caso de Estados Unidos y Canadá, que por cierto ya hasta le quitaron el permiso, ¿no? Pero definitivamente todo esto pues afecta, y son dos empresas que yo creo que podrían salir muy mal, más Interjet que Aeroméxico. O sea que el próximo año le estaremos poniendo ofrendas a Aeroméxico y a Interjet. Pues esperemos. Junto con Mexicana. No por las empresas. Junto con Mexicana de Aviación. Sino por los trabajadores, ¿no? En este espacio también les hemos hablado. 10,000 trabajadores de Mexicana de Aviación desde hace 10 años siguen sin recibir sus pensiones. Pues eso no está padre. Esperemos que la historia no se repita para los trabajadores de ninguna otra aerolínea, ¿no? Que de hecho por ahí salió esa nota, ¿no, Roberto? Sobre lo que le autorizaron dentro del capítulo 11 en Estados Unidos a Aeroméxico, precisamente para indemnizar algunos puestos de sobrecargos y auxiliares de vuelo. Sí, al final yo creo, como dice Miriam, o sea, en el sector de la aviación sí está pegando fuertemente. O sea, ahorita con el repunte, algunos países de Europa están volviendo a cerrar. Pues la gente por obvias razones no quiere volar. Las aerolíneas, o sea, lo hemos dicho en muchos programas, la recuperación va a tardar 3 o 4 años.
Entonces, ante esta perspectiva, pues las aerolíneas dicen, pues no, o sea, si tengo, no sé, 100 empleados, a lo mejor solo voy a necesitar 30, ¿no? Porque si tenía 40 aviones, solo voy a tener 20 ahora, que son las que voy a utilizar. Entonces, el panorama es muy sombrío, incluso, o sea, yo veo menos sombrío para México, pero incluso es complicado, porque lo que tú mencionas, van a despedir tan solo en sobrecargos, son 766, creo, algo así, sobrecargos, y faltan pilotos, porque en pilotos como que todavía están negociando la parte de, pues, cómo va a ser la recuperación. Si va a ser más rápida la recuperación, pues serán menos pilotos, pero al final va a haber también pilotos despedidos. De Interjet incluso hemos visto manifestaciones de gente que han despedido y que no les han pagado. O sea, se han ya manifestado varias veces en la avenida que va hacia la Terminal 1 de la ICM, cerrando toda la avenida, gente que ya han despedido y que ni siquiera le han dado su liquidación. Y yo creo que también de parte de Interjet habrá pilotos y sobrecargos despedidos, porque pues ellos están en una problemática más fuerte. Su flota, si bien ahorita me dicen bien, creo que era como más de 60 aviones, y ahorita solo está operando 4 aviones Superjet, que son chiquitos, o sea, creo que son 100 pasajeros máximo, 150, 90, son 100, o sea, y solo son para rutas nacionales, ¿no? Entonces, el panorama para Interjet es muy sombrío. Esperemos que al final, por los empleados, por la conectividad, no pase con Mexicana, porque o sea, se pierden empleados, se pierden fuentes económicas, la conectividad queda muy mermada. Entonces, al final, esperemos que solo sea un trago amargo, pero sobrevivan las aerolíneas. Y mientras Viva Aerobús está adquiriendo aviones, ¿no? Volaris también va muy bien. Digo, Viva Aerobús finalmente tienen un calendario todavía de entregas importante, pero nada más para cerrar el tema de Aeroméxico, se habla de unos 300 pilotos, por lo menos, digamos, en esta primera tanda de despidos. Entonces, si ya los cuentan, son 300 pilotos más 700 sobrecargos, son 1,000 personas, que son, pues, además, personal bastante capacitado. No es fácil o no es entrenar a esas tripulaciones. Entonces, pues finalmente es una pérdida para el sector aéreo. Y en el caso así de Viva Aerobús, pues tiene, tanto de Viva Aerobús como de Volaris, tienen ahí bastantes entregas todavía de aviones. Pues, si no mal recuerdo, Volaris por ahí todavía tienen entregas por 90 millones y Viva Aerobús por ahí de unos 30 más. Entonces, vamos a ver cambios muy importantes yo quisiera nada más hacer una diferenciación entre Aeroméxico e Interjet. Aeroméxico se está reestructurando con base en en el capítulo 11, ya lo hemos dicho, de la ley de quiebras de Estados Unidos. En el caso de Interjet, no sabemos bajo qué sistema se esté reestructurando. No está en concurso mercantil de acuerdo a las leyes comerciales mexicanas. Y a mí me parece que aquí la actitud del gobierno en defensa de los trabajadores, aquí se va a ver si es realmente un gobierno de izquierda o es un gobierno decepcionante de izquierda, ¿no? Se supone que un gobierno de izquierda debe de defender a los trabajadores por cualquier otra cosa, por cualquier situación. No sé si hay un rescate para Interjet, no lo sé, pero por lo menos la gente que está en el gobierno debería de estar velando por los intereses de esos trabajadores de Interjet, que en algún momento pudieran ser despedidos o pudieran tener una reducción en sus salarios. Yo no lo sé, no sé cómo vaya a ser esa reestructura, pero ahí este gobierno sí tiene injerencia o debería de tener injerencia, dado que, insisto, Aeroméxico se está reestructurando con base en criterios que están en Estados Unidos, ¿no? Esa es una gran diferencia, y que ahí sí el gobierno mexicano va a tener su mexicana de aviación. Sí, y sobre todo, adelante, María. Perdón, es que no creo que si rescatas una tienes que rescatar a las dos, o sea... No, yo no hablo de rescate, digo, o sea, si llegara un momento en que pudiera rescatar a esa empresa, bueno, está bien que lo haga, viendo siempre y cuando por los trabajadores. Digo, yo no lo estoy proponiendo y no creo que lo haga. Lo que trato de decir es esto, de que si es realmente un gobierno de izquierda, en el caso de Interjet debería de estar protegiendo, debería de estar observando
cómo se está reestructurando Interjet y cómo están afectando a los trabajadores. O sea, es todo lo que trato de decir. Sobre este tema, también digo que va de la mano por todo el número de empleos que se perdieron durante marzo y abril, con este nuevo rebrote que muchos gobernadores dicen que sí, otros dicen que no. Muchos estados están regresando al semáforo rojo, como bien mencionaba Miriam al principio. Nada más, ya para terminar, Julio, preguntarte, ¿tú cómo ves ahorita el round que se están aventando con el gobierno federal, algunos de ellos? Obviamente que están peleando por la parte fiscal, pero también hacen muchos señalamientos a esta parte de la estrategia del subsecretario Hugo López-Gatell. En este sentido, ¿cómo ves que vaya a ser pues, el panorama para los destinos turísticos mexicanos que están otra vez ya en semáforo rojo? Para los que están otra vez en semáforo rojo será como al principio, definitivamente. No van a estar cerrados los restaurantes, van a estar cerrados los bares, van a estar cerrados los hoteles, seguramente van a bajar el límite de ocupación al 10%, cuando ahorita los niveles son de 30, 40%, 60% en el caso de Cancún. Me parece que hasta el momento los destinos turísticos más grandes del país, como por ejemplo en Quintana Roo, la están llevando, me parece que están llevando bien la pandemia, no hay posibilidades de que regresen al color rojo. En Guerrero sí es donde ahí sí hay problemas, en Acapulco en específico, y bueno, en la Ciudad de México, que es considerada una ciudad ya turística, pues sí, estamos en la posibilidad de que, como dijo Miriam, regresemos al semáforo rojo, ¿no? El próximo viernes. Entonces, sí hay muchos riesgos. Yo insisto, López-Gatell en abril lo avisó, lo dijo y lo advirtió. En octubre se prevé o pudiera haber un repunte o rebrote de pandemia. Lo dijo. Sí, pero yo te pregunto porque precisamente en abril o en marzo no habíamos tenido ya una pandemia y nosotros ya la tuvimos y cerraron muchos negocios. Un nuevo cierre para estas entidades sería catastrófico, como lo mencionaban, ¿no? O sea, pues yo no sé si sea catastrófico, no sé si pudiera ocupar ese término. Yo creo que va a ser una vuelta otra vez a una situación muy privativa, muy dramática, pero híjole, el turismo es, como hemos dicho siempre, muy resiliente, es decir, tiende mucho a recuperarse muy rápido, ¿no? Entonces, yo insisto, la gente que está en confinamiento tiene deseos de salir y estoy casi seguro que en algún momento, en cuanto se pueda, cuando haya una vacuna, va a salir corriendo a los destinos turísticos. Bueno, pues ya nada más para cerrar, si quieren agregar algo, Miriam. Pues nada más que las perspectivas de recuperación son entre 24 y 36 meses. Eso, pues era en el contexto en el que todavía no pasaba todo lo que estamos viendo en este momento. Era como el previo a, no había pasado todo lo que estamos viendo en los cierres en Europa, etcétera. Entonces, definitivamente creo que va a terminar todavía mal y el año, y que además va a tardar mucho más de esos 36 meses la recuperación por estos nuevos cierres. Roberto. No, pues nada, yo creo prepararnos para un Día de Muertos desde casa. Hay que recordar que los panteones, hasta donde sabía, estarán cerrados. No se podrá ir a visitar a los muertitos, pero bueno, desde la casa, y tal vez después ya podamos, si después no sea que caigamos igual ahí, tal vez después podamos visitarlos. Cállate, porque tú tienes voz de profeta. Julio. Sí, no, pues definitivamente sí es una situación complicada, se viene un repunte, hay que estar preparados para ellos. A ver, ojalá y le vaya no tan mal a la industria turística con este repunte como le fue en marzo y en abril. Hay más vuelos, ya hay más vuelos que hace 3, 4, 5 meses. Entonces, yo creo que la situación con este repunte va a ser distinto, no creo que sea tan dramático como aquella vez, pero bueno, hay que estar preparados e insistir en esto, ¿no? También no todo es responsabilidad del gobierno. O sea, estamos viendo fiestas a cada rato, fiestas, vimos ayer o antier lo del 28 de octubre ahí en el Metro Hidalgo, en la iglesia de San Hipólito. Parece que
entendemos, le queremos echar la culpa al gobierno y decir, ellos tienen la culpa, ellos son los responsables de tantas muertes, pero no, yo creo que tendría que ser como 50 y 50, ¿no? O sea, responsabilidad ciudadana como responsabilidad de las autoridades. Sí, claro. Y pues sí, precisamente como mencionas, bueno, el día de mañana vamos a estar en el programa todavía en nuestra continuación de nuestro Día de Muertos, de nuestro Halloween virtual, y los esperamos mañana en punto de las 12. Les agradezco mucho, nada más como comentario, el día de mañana sale el indicador de la actividad económica, el IGAE. El IGAE. El IGAE para el tercer trimestre del año, y ahí yo creo que nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, porque en el indicador del mes de septiembre, pues nos dimos cuenta que las actividades terciarias en las que está el turismo, que son estos servicios, pues volvieron a caer. Entonces ya mañana veremos qué pasa. Les agradecemos mucho que hayan... Va a ser tu programa, Bere. Sí, mañana vamos a hablar del IGAE todo el día, por favor, con lápiz y hoja para que apunten. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Bye. Adiós.